Imagina que las personas no se comunican solo con palabras, sino con intenciones ocultas, deseos disfrazados y máscaras cuidadosamente construidas. Imagina que cada conversación que tienes es, en realidad, una danza silenciosa por el control. Esto es el poder de la persuasión. Todos somos persuasivos por naturaleza. Desde que nacemos, lloramos para obtener alimento, sonreímos para ser aceptados, gritamos para ser escuchados. La persuasión es un instinto, una herramienta biológica, tanto como lo es el lenguaje o la emoción. Pero a medida que crecemos, se transforma en algo más sofisticado, más peligroso. La historia está repleta de hombres y mujeres que dominaron este arte hasta convertirlo en un arma. Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, escribió El Príncipe no como una guía moral, sino como un manual de manipulación del poder. Para él, la virtud de un líder no era su bondad, sino su habilidad para parecer virtuoso mientras oculta sus verdaderos fines. Decía, es mucho más seguro ser temido que amado. ¿Y qué es el temor, sino una forma de persuasión? Carl Jung, por su parte, habló del inconsciente colectivo. Según él, muchas de nuestras decisiones no son racionales, sino símbolos antiguos que hablan desde lo profundo de nuestra psique. Quien entiende esos símbolos, el arquetipo del héroe, de la madre, del traidor, del salvador, tiene el poder de mover masas. La persuasión, en este sentido, no es solo lenguaje, es mitología, emoción y sombra. Y aquí es donde entra lo oscuro. La persuasión no es simplemente convencer a alguien de hacer algo. Es moldear su percepción de la realidad. Estudios psicológicos como los de Robert Cialdini identifican principios universales de persuasión: reciprocidad, escasez, autoridad, simpatía, compromiso y consenso. Pero lo interesante no es solo que estos principios funcionen, es que funcionen incluso cuando sabemos que están siendo usados en nuestra contra. Por ejemplo, ¿por qué una figura con bata blanca en un experimento puede convencernos de hacer daño a otro ser humano? Stanley Milgram lo demostró en su famoso experimento de obediencia en los años 60. Las personas, simplemente porque una figura de autoridad se los pedía, aplicaban supuestas descargas eléctricas a desconocidos. No lo hacían porque fueran crueles. Lo hacían porque fueron persuadidos. Aquí nace una reflexión inquietante. ¿Somos realmente libres, si podemos ser persuadidos tan fácilmente? ¿Y si no lo somos? ¿Quién decide lo que creemos? Si podemos ser persuadidos para hacer daño, para comprar algo que no necesitamos, para amar a alguien que no nos conviene, entonces debemos preguntarnos: ¿qué es realmente la voluntad? ¿Existe una diferencia entre querer algo y haber sido llevado a quererlo? Aquí es donde entramos al terreno del filósofo francés Michel Foucault. Él argumentaba que el poder no siempre se ejerce con violencia directa, sino a través del discurso, del lenguaje, de las estructuras que moldean lo que creemos que es normal, deseable, verdadero. En otras palabras, el poder persuade sin que lo notemos. Nos entrena a obedecer incluso sin órdenes explícitas. Por eso, la persuasión no siempre se ve como manipulación. A veces es educación. O religión. O propaganda disfrazada de entretenimiento. Y aquí es donde radica su verdadero peligro: lo invisible es lo más efectivo. Piensa en los mitos fundacionales de las culturas. Piensa en la forma en que se nos enseñan valores desde pequeños: los buenos siempre ganan, el amor todo lo puede, el trabajo duro será recompensado. Son historias que repiten ideas, y con el tiempo, esas ideas se convierten en convicciones. ¿Quién las puso allí? ¿Y por qué? Freud decía que lo que más negamos es lo que más nos domina. Por eso, el inconsciente es terreno fértil para la persuasión. No necesitas convencer a alguien de forma lógica si puedes plantar la semilla de una idea en su inconsciente. Aquí entra el concepto de priming, una técnica psicológica en la que exponer a alguien a ciertos estímulos puede alterar su comportamiento posterior, sin que se dé cuenta. Por ejemplo, si antes de una conversación sobre seguridad te muestro imágenes sutiles de violencia, estarás más abierto a aceptar medidas represivas. Y si antes de hablarte de un producto te hago sentir inferior, estarás más dispuesto a comprarlo para sentirte mejor. Esto lo saben bien los publicistas.
Edward Bernays, sobrino de Freud, fue uno de los pioneros en usar el psicoanálisis para influir en las masas. A él se le atribuye haber convencido a las mujeres de que fumar cigarrillos era un símbolo de liberación femenina, llamándolos antorchas de la libertad. No cambió el producto, cambió el significado del producto. Y eso es persuasión en su forma más pura. La persuasión no cambia la realidad. Cambia la percepción. Y la percepción es la realidad. Carl Jung complementaría esto diciendo que cuando no somos conscientes de nuestras motivaciones internas, terminamos siendo arrastrados por ellas. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Y qué pasa cuando otro conoce tu subconsciente mejor que tú? El marketing político, las campañas electorales, los discursos carismáticos, todos se construyen sobre una misma base: darte una historia que se alinee con tus emociones más profundas, incluso si son oscuras. El miedo, el orgullo, el deseo de pertenencia. En tiempos de crisis, los líderes más peligrosos no son los más lógicos, sino los más persuasivos. Hitler no llegó al poder por fuerza bruta. Llegó por el poder de las palabras. Y sin embargo, no todo en la persuasión es malicioso. También puede ser una herramienta de transformación, de sanación, de evolución. El filósofo griego Sócrates, por ejemplo, usaba la mayéutica, un método de diálogo donde no se imponía una verdad, sino que se ayudaba al interlocutor a descubrir la suya propia. Era una forma de persuasión basada en la escucha y la introspección. Aquí se abre un dilema ético importante. ¿Cuándo la persuasión se convierte en manipulación? ¿Depende del propósito o del resultado? ¿Depende del conocimiento o de la intención? Un terapeuta que ayuda a su paciente a superar un trauma está persuadiendo su mente para cambiar de perspectiva. Un líder que inspira a las personas a luchar por sus derechos también lo hace. La línea es delgada. Muy delgada. Y el que tiene el poder de persuadir, tiene el deber de preguntarse: ¿por qué lo hago? Y tú, que estás viendo este vídeo, deberías hacerte la misma pregunta. ¿Cuántas de las cosas que crees firmemente fueron sembradas en ti? ¿Y cuántas son realmente tuyas? Desde los albores de la civilización, la persuasión ha sido una herramienta más poderosa que la espada. El verdadero dominio no lo ha tenido el más fuerte, sino el que sabe mover voluntades ajenas con una palabra, una mirada, una historia bien contada. Tomemos, por ejemplo, la figura de Cleopatra VII, la última reina del antiguo Egipto. Mucho se ha dicho de su belleza, pero lo que verdaderamente la convirtió en un personaje inmortal fue su inteligencia estratégica y su habilidad para persuadir a los hombres más poderosos de su tiempo. Cuando Julio César llegó a Egipto, Cleopatra no se presentó ante él como una súbdita más. Se hizo llevar oculta en una alfombra, que luego fue desenrollada frente al mismísimo César. Este gesto, teatral, arriesgado, casi absurdo, capturó la atención del emperador de Roma. No solo lo sedujo en el plano romántico, sino que lo convenció de aliarse políticamente con ella, garantizando su posición como reina. Más tarde, repitió la hazaña con Marco Antonio, otro general romano. Cleopatra no solo compartía su lecho, sino también su visión, su ambición y su ideología. Lo arrastró, poco a poco, lejos de Roma, y hacia su perdición. Pero, ¿qué hizo realmente Cleopatra? No usó ejércitos. Usó símbolos. Usó palabras. Usó el arte de ser escuchada. Viajemos un poco más atrás, a la figura de Ulises, u Odiseo, en la mitología griega. A diferencia de Aquiles, que era pura fuerza bruta, Ulises era el arquetipo del hombre astuto, el que no gana con espadas, sino con estrategias. Su creación más famosa, el caballo de Troya. Convenció a sus enemigos de que un regalo gigantesco, dejado misteriosamente por los griegos, era una ofrenda de paz. Los troyanos, persuadidos por la ilusión, lo introdujeron en su ciudad. Y fue el principio de su fin. La lección aquí es clara: la persuasión es más peligrosa cuando se disfraza de regalo. Pasemos a la filosofía. Sócrates, que mencionamos antes, fue uno de los primeros en usar la persuasión como método educativo. Pero lo irónico es que fue precisamente esta habilidad la que llevó a su condena. Lo acusaron de corromper a la juventud con sus ideas. Pero,
¿Qué hacía exactamente Sócrates? Simple, hacía preguntas. Preguntas tan bien formuladas, tan incómodamente certeras, que desarmaban cualquier sistema de creencias. ¿Y no es eso también persuasión? No imponer ideas, sino provocar que el otro dude de las suyas. Otro ejemplo inquietante lo encontramos en Lucio Cornelio Sila, el dictador romano que persuadió al Senado para otorgarle poderes absolutos. Pero no lo hizo amenazando con violencia directamente. Lo hizo aludiendo al miedo, al desorden, al caos que solo él, decía, podía controlar. Esta forma de persuasión, basada en la necesidad de seguridad, se ha repetido una y otra vez en la historia. El pueblo, cuando tiene miedo, elige al amo que lo encadene con más firmeza. Lo decía Etienne de la Boétie, un pensador del siglo XVI. Y sigue siendo cierto. En la Biblia, uno de los relatos más potentes de persuasión lo encarna Eva en el jardín del Edén. La serpiente no fuerza nada. Solo hace una sugerencia. ¿De verdad dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol? La duda es la forma más elegante de la persuasión. Porque no impone, infecta. Y Eva, al comer del fruto, persuade también a Adán. Lo arrastra con ella al exilio. Una decisión motivada no por la fuerza, sino por la palabra. ¿Y qué hay de Cicerón, el gran orador romano? Sus discursos no solo influenciaban decisiones políticas. Definían la historia. Uno de sus blancos fue Catilina, un político que conspiraba contra la República. Cicerón, con una sola intervención pública, tan precisa como letal, destruyó su imagen. No lo mató con una espada. Lo mató con una idea. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Ese es el verdadero poder de la persuasión, no solo cambiar la mente del otro, sino también arruinar su reputación, borrar su influencia, reescribir su historia. Como ves, en la antigüedad, la persuasión no era solo una habilidad. Era una virtud estratégica. Un recurso tan temido como respetado. A veces disfrazado de carisma. A veces de sabiduría. A veces de seducción. Pero siempre, siempre, como una forma de dominar sin necesidad de imponer. ¿Sabías que puedes hacer que alguien recuerde mal su propio pasado, solo con una pregunta formulada de cierta manera? Un estudio de Elizabeth Loftus demostró que, al preguntar cuán rápido iban los autos cuando se estrellaron, en lugar de cuando se tocaron, las personas recordaban el accidente como más violento de lo que fue. Una sola palabra. Una palabra cambia la memoria. Y si puedes cambiar el pasado de alguien, ya no necesitas cambiar su futuro. Lo controlas desde la raíz. Eso también es persuasión. Y eso, da miedo. Hay personas que convencen sin hablar. Su sola presencia altera el ambiente. Los miras y dudas de ti mismo. Tu lenguaje corporal se adapta al suyo. ¿Te ha pasado? Puedes ser un jefe. Un líder religioso. Una figura pública. A veces, incluso, un amigo. La ciencia lo llama disonancia cognitiva cuando te obligas a cambiar tus creencias para no sentir que estás equivocado. Pero hay algo más profundo, el deseo casi biológico de agradar, de encajar, de ser parte de algo más grande. ¿Quieres saber algo perturbador? En 1971, en la Universidad de Stanford, se realizó el famoso experimento de la cárcel. Dividieron a estudiantes aleatoriamente en dos grupos, presos y guardias. En solo 6 días, los guardias comenzaron a maltratar a los prisioneros. El experimento tuvo que ser cancelado. Pero lo más inquietante fue esto. Ninguno de ellos había sido obligado a actuar así. Simplemente se convencieron de que ese era su rol. La persuasión no siempre viene de afuera. A veces, te la das tú mismo, en silencio, como quien se toma un veneno poco a poco, convenciéndose de que es medicina. Imagina que estás en un juicio. 2 abogados. Mismos hechos. Uno habla con datos. El otro con una historia. ¿A quién le crees? Las estadísticas nos dicen que recordamos un 65% más de la información cuando se presenta como historia, en lugar de lista de datos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado para los cuentos. Las narraciones. Las emociones. No vivimos en hechos. Vivimos en significados.
Y el que controla el significado, controla la mente. ¿Sabías que las sectas no captan personas débiles? Captan personas inteligentes, pero solitarias, idealistas, sensibles. No lo hacen de golpe. No te lavan el cerebro en una tarde. Lo hacen con pequeñas concesiones. Un regalo. Una frase. Un abrazo. Una frase como: ¿no te parece curioso que nadie más vea lo que tú ves? La persuasión muchas veces comienza con una caricia al ego. En Japón existe un concepto llamado amae, que describe esa necesidad casi infantil de ser amado y cuidado por otro. ¿Y sabes quién lo entendía a la perfección? Las cortesanas del antiguo Edo. Mujeres formadas en el arte de la conversación, la poesía y la seducción emocional. No se trataba de sexo. Se trataba de hacer que el otro se sintiera visto, comprendido, deseado. Eso es poder. Y no lleva armadura. En la guerra, los generales piensan en estrategias. Pero los verdaderos artistas de la manipulación están en los salones. Un ejemplo brillante: Talleyrand, diplomático francés, que sobrevivió bajo 5 regímenes diferentes, desde la monarquía hasta Napoleón. Nunca disparó una bala. Solo sabía escuchar. Y decir lo justo. Fue descrito así: jamás dice lo que piensa. Pero siempre dice lo que conviene. Ahora detente un momento. Respira. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas de las decisiones que has tomado hoy fueron verdaderamente tuyas? La marca del café que tomaste. La canción que escuchaste. El contenido que consumes. La forma en que hablas. Todo ha sido, en algún momento, sugerido. Recomendado. Moldeado. Y si tú crees que eres inmune, si crees que tú no caes, ya caíste. Hay algo fascinante. Los animales también persuaden. El pulpo, cuando quiere escapar de un depredador, cambia de color. La serpiente se enrosca en silencio y espera. Incluso algunas aves realizan rituales visuales para seducir a su pareja. La persuasión es más antigua que el lenguaje. Es una danza entre apariencia y deseo. Y aún así, el más peligroso de todos, sigue siendo el ser humano. Porque somos los únicos capaces de persuadir a otros de morir por una idea. Somos los únicos capaces de decir: hazlo por amor. Hazlo por la patria. Hazlo por Dios. Y cuando alguien está dispuesto a morir por algo, es porque alguien, en algún momento, lo persuadió de que esa muerte tenía sentido. Imagina que desde que naces, cada palabra que escuchas va sembrando una pequeña semilla en tu mente. Algunas crecen sin que te des cuenta. Otras se quedan dormidas, esperando el momento adecuado para florecer. ¿Y si te dijera que muchas de las decisiones que crees tuyas en realidad fueron sugeridas? No por una sola persona, sino por una red invisible de voces, gestos, emociones y símbolos que, poco a poco, han moldeado lo que eres. Eso es la persuasión, una arquitectura silenciosa del alma. El arte de ser persuasivo no es convencerte con fuerza, sino hacerte sentir que la idea fue tuya desde el principio. Esa frase no tiene autor, o al menos no uno oficial. Pero se ha repetido en distintos lenguajes, bajo diferentes formas. Lo decían los retóricos griegos, los predicadores medievales, los propagandistas del siglo XX. Todos sabían que la mente humana no se conquista con argumentos, se seduce. Y lo más inquietante es que persuadir no siempre requiere palabras. A veces basta con un silencio en el momento justo. Una pausa. Una mirada. Porque cuando una persona calla, deja espacio para que el otro proyecte sus miedos, sus esperanzas, su necesidad de comprender. Carl Jung escribió una vez: lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. La persuasión funciona exactamente así. No te obliga. No te impone. Simplemente te lleva hacia donde tú ya querías ir, pero no sabías cómo. Y en ese recorrido, te hace sentir que tú fuiste el autor de tu destino. Esa es su trampa perfecta. Volvamos por un momento a las antiguas civilizaciones. En la Grecia clásica, los sofistas eran maestros en el uso del lenguaje. No les interesaba la verdad, sino el efecto. Eran hábiles en construir argumentos opuestos que parecían igualmente válidos. ¿El objetivo? Hacer dudar.
Y en la duda, plantar ideas. La verdad no importa si controlas la narrativa. Y eso, hoy, sigue siendo una de las grandes lecciones no solo de la política, sino del alma humana. Un discurso no necesita ser justo. Necesita ser oportuno. Una idea no necesita ser cierta. Necesita sonar verdadera. Por eso tantos líderes, tantos vendedores, tantos manipuladores emocionales han sido tan eficaces, porque supieron tocar la melodía interna de quienes los escuchaban. Supieron convertirse en el eco de lo que el otro ya quería creer. Hay un escrito atribuido a un viejo texto sumerio que dice: quien domina el oído, posee el corazón. Y quien posee el corazón, posee al hombre. Quizá por eso las grandes religiones empezaron siempre con una voz. Una historia. Un verbo. En el principio era el verbo, dice el Evangelio de Juan. No la espada. No el fuego. El verbo. La palabra que crea. La palabra que guía. La palabra que ordena. Esa palabra, usada con maestría, puede llevar a alguien al éxtasis o al abismo. Mira a tu alrededor. Mira cómo nos comportamos frente a una figura de autoridad, una celebridad, un influencer, un político. Observa cómo repetimos frases que no entendemos, cómo defendemos ideas que nunca razonamos. Observa cómo una canción puede manipular tu nostalgia, cómo una fotografía puede alterar tu estado de ánimo. Todo comunica. Todo persuade. Incluso tú, aunque no lo sepas, persuades. Cada vez que pides algo con una sonrisa. Cada vez que evitas un conflicto con una frase ambigua. Cada vez que exageras un detalle para obtener compasión. Todos somos artistas, en mayor o menor grado, de este arte sutil y oscuro. Lo realmente fascinante es que el lenguaje, esa herramienta que usamos para describir el mundo, no solo sirve para reflejar la realidad, sino para construirla. Lo que nombramos, existe. Lo que no se nombra, se desvanece. Y por eso el que controla el lenguaje, controla también las posibilidades del pensamiento. George Orwell lo entendió en su novela 1984, si eliminas palabras, eliminas ideas. Si cambias el significado de un término, cambias la forma en que las personas sienten. No necesitas encadenar cuerpos cuando puedes encadenar vocabularios. La libertad es esclavitud, decían. Y al repetirlo lo suficiente, lo creías. ¿Qué tanto de lo que piensas es realmente tuyo? Detente y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión por convicción propia y no por presión social, miedo o necesidad de aceptación? Es aquí donde la persuasión se vuelve filosófica. Ya no se trata solo de convencer a otros, sino de identificar cuántas de nuestras creencias son injertos. Cuántas cosas defendemos sin saber por qué. ¿Cuántas veces usamos la lógica solo para justificar lo que la emoción ya decidió? La filosofía de Nietzsche nos lanza una advertencia. El ser humano no busca la verdad. Busca consuelo. Y si eso es cierto, entonces el persuasivo perfecto no es el que dice la verdad, sino el que consuela mejor. ¿Qué prefieres? ¿Que alguien te diga lo que es, o lo que quieres oír? Muchos dictadores lo sabían. Y muchos salvadores también. Lo que queda claro es que la persuasión, al final, no es ni buena ni mala. Es una herramienta. Un fuego. Puede dar calor, o puede consumirte. Dependerá de quién lo use. Y de cómo tú te protejas. Pero el problema es este. Nadie se protege de lo que no reconoce. Y casi nadie reconoce cuando está siendo persuadido. La persuasión más potente no ocurre cuando alguien te grita lo que quiere que creas. Ocurre cuando alguien logra que sientas que creer eso te hace mejor persona. Y ese es el tipo de persuasión más peligroso. Porque no apela a tu lógica. Apela a tu identidad. No se trata de esto es verdad, sino de esto soy yo. Y una vez que una idea se fusiona con tu sentido del yo, defenderla se vuelve una cuestión de supervivencia psicológica. Por eso, muchas personas preferirán perder amistades, familia, incluso su libertad, antes que admitir que estaban equivocadas. No porque sean tercas, sino porque admitirlo sería como matar una parte de sí mismos. Ahí es donde entra el miedo. No el miedo superficial, como el susto de una película o el temor a perder el celular. No.
Me refiero al miedo existencial. El miedo a no tener sentido. A no pertenecer. A no saber quién eres. Ese es el miedo que las ideologías usan. Ese es el miedo que los cultos explotan. Ese es el miedo que la publicidad manipula, todos los días, disfrazado de necesidad. Porque si te hacen sentir incompleto, entonces te pueden vender la cura. Una marca. Un producto. Un símbolo. Una ideología. Y ahí está la paradoja. Cuanto más desesperadamente buscamos autonomía, más vulnerables somos a quienes nos prometen una identidad. En psicología, existe un fenómeno llamado el efecto halo. Es la tendencia a asumir que, si alguien tiene una cualidad positiva, por ejemplo, es atractivo o carismático, entonces debe tener otras cualidades positivas también, como inteligencia, honestidad, liderazgo. No tiene sentido lógico. Pero nuestro cerebro lo hace igual. Así es como caemos en el encanto de los salvadores. Así es como seguimos a líderes que no entendemos, pero que sentimos poderosos. Es lo que hace que la gente vote por alguien por su tono de voz, y no por su plan de gobierno. Lo que hace que miles se unan a una causa solo porque el líder les habló bonito. El filósofo Kierkegaard decía: la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Y en ese abismo entre comprensión y acción, es donde los persuasivos operan. Porque saben que el ser humano no espera a entender antes de actuar. Actúa. Y luego se convence de que entendía. Uno de los mayores instrumentos de persuasión emocional ha sido el arte. Sí. La pintura. La música. El cine. No solo nos entretiene. Nos entrena. Nos entrena para sentir. Para conectar ciertas emociones con ciertos símbolos. La música épica nos prepara para la batalla. Las canciones melancólicas nos dan permiso para llorar. Los colores oscuros nos ponen alerta. Las luces suaves nos calman. Y si tú piensas que el arte es inocente, recuerda esto. En la Alemania nazi, el arte no fue prohibido. Fue utilizado. La arquitectura, la música, el cine, especialmente el cine, fueron armas de persuasión masiva. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, no era un guerrero. Era un artista. Un narrador. Y su frase más famosa fue: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Pero la parte que no se cita tanto es la que sigue. Y la verdad dicha sin emoción es inútil. Ahora reflexiona en algo más íntimo. ¿Alguna vez te han dicho lo que querías oír, justo cuando más lo necesitabas? Tal vez estabas roto, perdido, triste. Y alguien apareció. Y te dijo lo justo, lo dulce, lo perfecto. Y tú, sin querer, abriste la puerta. Eso también es persuasión. Una que no se impone, sino que entra como un susurro. Como un perfume. Y cuando te das cuenta, ya estás entregado. A veces, incluso, agradecido. Porque el ser humano no solo quiere razones. Quiere pertenecer. Quiere ser visto. Quiere ser escuchado. Y el que aprende a dar esa sensación, se vuelve poderoso. Tan poderoso como un dios. Porque el campo de batalla más complejo no está en la política, ni en los medios, ni en las calles. Está en tu mente. Y lo más aterrador es que no se nota. No duele. No hace ruido. Solo, sucede. Desde niño, te persuadieron. Y no con maldad, muchas veces con amor. Pero eso no lo hace menos persuasivo. Te dijeron cómo debía ser. Que era correcto. Que no. Te repitieron frases, miradas, silencios. Te hicieron sentir culpable por cosas naturales. Te premiaron por cosas que te alejaban de ti. Y así, sin darte cuenta, fuiste aprendiendo a traicionarte para sobrevivir. Porque el primer gran acto de persuasión fue convencerte de que tenías que adaptarte. Ser como los demás. Encajar. Entonces aprendiste a callarte. A sonreír cuando querías llorar. A ser fuerte cuando estabas roto. Y cada vez que hacías eso, creías que era decisión tuya. Pero no. Era una programación. Un sistema invisible corriendo detrás de tus pensamientos. Un guión que nunca escribiste, pero que actúas todos los días.
¿Quieres empezar a romperlo? Entonces necesitas aprender a persuadirte a ti mismo. No con frases motivacionales. No con promesas vacías. Sino con verdad. Y la verdad no siempre es bonita. A veces arde. A veces te desarma. Pero te libera. Primero, tienes que observar tu diálogo interno. La forma en que te hablas. ¿De dónde vienen esas voces? Cuando te dices no puedo, no soy suficiente, nunca lo lograré. ¿Quién puso esas ideas en ti? ¿Fue tu madre? ¿Tu padre? ¿Un profesor? ¿Una decepción? ¿Una comparación? Esa voz no eres tú. Esa voz es un eco. Un reflejo de algo que absorbiste sin darte cuenta. Y para empezar a liberarte, debes aprender a hablarte de nuevo. A construir un nuevo lenguaje interior. No es el lenguaje artificial que dice yo soy el mejor mientras tiemblas por dentro. Sino un lenguaje firme. Real. Algo como: estoy aprendiendo. Aún no lo logro, pero estoy en el camino. Esto me duele, pero no me destruye. Me permito sentir miedo, pero elijo avanzar igual. Segundo, cuestiona tus certezas. Todo lo que des por hecho, pregúntalo. ¿Realmente no puedes? ¿O solo nunca lo intentaste sin miedo? ¿Realmente eres así? ¿O solo repetiste ese papel tantas veces que ya no sabes quién más podría ser? Hay una frase atribuida a Epicteto, filósofo estoico, que dice: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y es lo que nos decimos. Ahí está la raíz de todo. Tercero, reconoce tus cadenas invisibles. ¿Dónde estás obedeciendo sin saberlo? ¿Cada vez que pospones algo importante por ansiedad? ¿Cada vez que te autocastigas por no ser perfecto? ¿Cada vez que te saboteas justo antes de lograr algo? Estás cumpliendo un viejo mandato interno. Estás siguiendo un sistema que no escribiste tú. Puede venir de una infancia en la que solo eras valorado si eras útil. O de una adolescencia en la que aprendiste que amar dolía. O de una adultez en la que todo es urgencia, velocidad, ruido. La buena noticia es esta. Lo que fue aprendido, puede ser desaprendido. Para persuadirte a ti mismo, tienes que reconstruirte. Y eso se hace con compasión, sí, pero también con fuerza. No basta con quererte. Tienes que defenderte de ti mismo. De tus partes autodestructivas. De tus saboteadores internos. Carl Jung llamaba a esto la sombra. Todo lo que reprimimos. Lo que no aceptamos de nosotros. Y mientras más lo niegues, más control tienes sobre ti. Porque la sombra no desaparece con amor. Desaparece con luz. Con conciencia. Mírala. Escúchala. Habla con ella. Y luego, decide tú. Imagínate frente al espejo. Literalmente. Y di en voz alta algo que nunca te has atrevido a decir. No soy lo que me dijeron que debía ser. Soy lo que elijo construir. Hazlo. Una vez. Y si tiemblas, vas bien. Porque toda transformación real empieza con un temblor. Si aprendemos a persuadirnos a nosotros mismos, con verdad, con coraje, con claridad, dejamos de ser esclavos del mundo exterior. Las voces externas se vuelven ruido. Y por primera vez, el silencio se vuelve hogar. No porque ya no haya batallas, sino porque tú decides cuáles valen la pena. Y cuando dominas eso, cuando te dominas a ti, entonces ya no necesitas convencer a nadie. Tu sola presencia persuadirá. Maneras de persuadir a toda costa. 1. Crea una necesidad y ofrece la solución. Hazles sentir que les falta algo y harán lo que sea por tenerlo. El truco más antiguo del mundo. Convierte algo común en una carencia. Por ejemplo, ¿nadie te felicita por tu esfuerzo? Lo que necesitas es reconocimiento. Solo nosotros te lo damos. ¿Te sientes perdido? Nuestro método es el camino. ¿Te duele estar solo? Únete a nuestra comunidad. Serás parte de algo. Primero, abre la herida. Luego, vende la cura. Aunque la cura sea otra herida disfrazada. 2. Repite hasta que sea verdad. La mente cree lo que escucha constantemente. Repetición no solo fija información, la legitima.
Miente con seguridad, di algo con certeza, muchas veces, y se volverá real para muchos. Este es el único camino. Esto es lo mejor que te puede pasar. Confía en mí. Ya lo he hecho antes. Mira la política. Mira la publicidad. Mira las religiones. Todos usan este principio. 3. Genera una emoción intensa, luego entra. La lógica rara vez convence. Las emociones sí. Haz que alguien sienta algo fuerte, miedo, deseo, euforia, rabia, culpa. Y cuando su razón esté nublada, persuade. Ejemplos. Miedo. Si no haces esto, vas a perderlo todo. Culpa. Si realmente te importara, ya lo habrías hecho. Esperanza. Esto podría cambiar tu vida para siempre. Urgencia. Es ahora o nunca. El cerebro en modo emocional omite el análisis crítico. Ahí es donde entras. 4. Haz que sientan que decidieron por sí mismos. Las personas no quieren ser convencidas. Quieren creer que ya lo estaban. No impongas. Guía. Usa preguntas para llevarlos a la conclusión que tú ya querías. Ejemplo. En vez de decir, hazlo ya. Di, ¿y qué pasaría si no lo haces ahora? ¿Qué estarías perdiendo? Hazles pensar que la idea fue suya. Y una persona defenderá con uñas y dientes una idea que cree que nació de ella misma. 5. Actúa como si ya hubieran aceptado. Esto es brutalmente eficaz. Habla en tiempo presente, como si la decisión ya estuviera tomada. Cuando empieces mañana, vas a sentir la diferencia. Lo bueno de trabajar conmigo es que ya sabes que no hay riesgos. Ya sabes que esto es lo que necesitabas. El cerebro tiende a seguir la narrativa que se le plantea, incluso si aún no ha decidido nada. 6. Haz que duden de su criterio. Si haces que alguien dude de su capacidad de juicio, se vuelve dependiente del tuyo. Frases como: estás viendo esto desde un lugar muy limitado. Yo también pensaba así antes de despertar. Sé que esto suena raro, pero es porque estás condicionado. Una vez que introduces la duda, puedes reescribir la percepción. 7. Usa símbolos de autoridad, aunque sean falsos. Uniformes. Títulos. Seguidores. Testimonios. Logotipos. El cerebro asocia todo eso con confianza. Puedes parecer autoridad antes de realmente serlo, si lo representas bien. Esto se llama autoridad percibida. Y muchas veces, eso es más persuasivo que la verdadera experiencia. 8. Aplica la técnica sí, sí, sí. Haz que la persona diga que sí a 3 cosas obvias. Luego lanza tu propuesta. Ejemplo. ¿Te gustaría mejorar tu situación? ¿Te gustaría sentirte más seguro? ¿Te gustaría cambiar lo que no funciona? Entonces haz esto. El sí repetido genera una respuesta automática, y cuando menos lo notan, ya dijeron que sí a lo que querías. 9. Divide y dominarás internamente. Haz que la persona se vea a sí misma como dividida. Una parte de ti quiere esto, ¿cierto? Tal vez hay una parte de ti que tiene miedo, pero otra parte sabe que esto es lo correcto. Esto es muy poderoso porque bypassea las defensas. La persona no necesita convencer a todo su ser, solo a una parte. Y esa parte será tu aliada. 10. Crea comunidad. Crea culto. Crean nosotros. Cuando alguien se siente parte de algo, ya no piensa por sí mismo. Haz que tu causa, tu idea, tu marca, tenga símbolos. Rituales. Frases. Reglas. Crea enemigos comunes. Crea lenguaje interno. Los de afuera no lo entenderían. Nosotros somos diferentes. Somos familia. Y ahí lo tienes, identidad tribal. Una vez dentro, lo defenderán como si fuera su sangre. Ofrece opciones, pero todas llevan a tu objetivo. Ejemplo. ¿Quieres comenzar hoy o prefieres mañana? ¿Lo quieres en rojo o en negro? ¿Te gustaría que te lo explique por mensaje o llamada? Las personas se sienten libres al elegir. No notan que las opciones ya están diseñadas por ti. Estas son herramientas. Son frías, estratégicas, efectivas. Y como todo poder,
pueden usarse para construir o para destruir. Tú decides. La persuasión es un arte. Pero no un arte noble o puro. Es un arte sucio, crudo y al mismo tiempo necesario. Todos lo usamos. Todos lo sufrimos. Y el que dice que no persuade, ya está persuadiendo. Porque no se trata solo de convencer a otros. Se trata de sobrevivir. De influir en un mundo que te quiere dormido. Sumiso. Controlado. ¿Y si tú no aprendes a manejar este arte? Alguien lo hará por ti. Sobre ti. Desde dentro de ti. La pregunta no es si vas a persuadir. La pregunta es, ¿con qué intención lo harás? ¿Para imponer? ¿Para manipular? ¿Para sanar? ¿Para liberar? ¿O para mentirte a ti mismo una vez más? Porque al final del día, el mayor acto de persuasión es convencerte de que puedes cambiar. De que puedes transformar tu historia. De que puedes dejar de repetir patrones que ni siquiera nacieron contigo. Y de que puedes mirar al espejo, sin miedo, y decir: yo decido. Yo dirijo. Yo escribo el guión ahora. Ahí empieza todo. Ahí termina el engaño. Y ahí nace el verdadero poder.